Pues una vez más el Señor nos concede la bendición de estar aquí detrás de esta oportunidad, de estos micrófonos, para presentar esta reflexión sobre palabras tan extraordinarias como es toda la Escritura. Y bueno, entramos entonces en materia, pero desde luego quiero agradecerle también, además de agradecer al Señor, agradecer a todos nuestros hermanos del auditorio que nos escuchan, que nos hacen el favor de acompañarnos y de poner su corazón en estas cosas, porque no hay más que una sola manera de construirse en la fe de Cristo, que es no solamente ver la palabra, oírla, sino que hay que luego pensarla, reflexionarla, para que ésta se vaya adhiriendo a nuestro hombre interior. No existe otra manera de crecer en esta fe preciosa. Bueno, ustedes saben que he estado ministrando o hablando sobre las cosas que el apóstol Pablo dijo o ordenó en relación al viejo y al nuevo hombre, que al nuevo hombre había que vestirlo. Y ya nos ha dado cuatro órdenes o mandatos. Nos dijo primero que no había que mentir, sino hablar con la verdad, que no vivir una vida de enojo, que no hurtar al creyente y que jamás salieran de su boca palabras torpes. Ahora entonces, en esta continuación, el apóstol empieza con una Y, que en realidad gramaticalmente sería usado para significar que sigue, es decir, que esto que se dice es continuación de lo que acaba de decir. De estas cuatro cosas que ya nos ha dicho el apóstol, en el capítulo 4, versículo 30, vamos a leer del versículo 30 y me voy a ir hasta el capítulo 5, versículo 1, por una razón particular. Veamos, dice el apóstol, después de habernos dicho las cuatro cosas que acabo de mencionar, y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Cristo os perdonó, como también Dios os perdonó en Cristo. Y el 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Muy bien. Usted sabe que a partir del versículo 22, el apóstol ha estado hablando del conflicto que existe entre las costumbres viciadas del viejo hombre y este nuevo hombre. En tanto, ese estilo de vida del viejo hombre, que es una vida viciada o corrompida, siguen en muchos casos presentes en el creyente, en ese nuevo hombre. Que habíamos dicho, el apóstol Pablo dijo que no se veía bien. ¿Por qué un creyente, por qué un nuevo hombre tiene que vestir los harapos del viejo hombre, las costumbres del viejo hombre? En realidad son dos estilos de vida incompatibles. Y para erradicar ese problema, manda al creyente a hacer dos cosas. Una, dice, a que dejéis cuanto a la manera pasada de vivir del viejo hombre. Y usted sabe que hemos preguntado, hemos dicho, bueno, pues ¿qué cosa es eso del viejo hombre? De manera muy sencilla, el apóstol lo plantea, que es una manera de vivir, como vivían los gentiles, o como han vivido los gentiles sin el consejo de Dios,
también les dije yo que era como un viejo manual. El viejo hombre murió, pero dejó un instructivo, un manual de conducta viciada, y que los hombres la siguen al pie de la letra. Y por no estar Dios en la manera de pensar que se dio por siglos y milenios en el mundo gentil, estos fueron elaborando todo un cuerpo de manera de pensar del cómo debía ser la vida de los hombres, y que el apóstol la califica de manera viciada, que son toda una estructura de pensar errado, y que son la suma de siglos sin el consejo de Dios, donde el hombre divagó generación tras generación, creó unas formas de pensamiento y que las fue acumulando, y que han sido las cosas que normaban la vida y han normado la vida, incluso hasta el día de hoy en el mundo gentil. Y que por consecuencia los creyentes de este tiempo, igual que en el tiempo del apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso, tienen o tenemos el mismo problema, pero que han llevado a la raza humana a una vida de error. Por lo que se deduce de esto que el apóstol Pablo está diciendo, no era ese el caso judío. Pues no olvide que se dirigió solo a los gentiles. Usted dirá, ¿y por qué a los judíos no? Bueno, por una razón sencilla, porque los judíos, a pesar de su incredulidad y dureza de corazón, de cualquier manera tenían la luz de la palabra que Dios les había dado, y que de alguna manera les hacía estar más cerca de Dios que nosotros los gentiles, que estábamos muy lejos. Y digo ellos más cerca de Dios en términos del cuerpo de pensamiento que normaba la vida de este pueblo. No estoy diciendo que no eran pecadores, no. Estoy diciendo que en términos de pensamiento normaba la vida de ese pueblo. Luego esto era un padecimiento del mundo gentil, sin que eso deje fuera a cualquiera que viva en las premisas gentiles. Es decir, esto del viejo hombre, producto del mundo gentil, por lo que Pablo está planteando. Entonces sería muy propio llamar a esta cuestión el caso gentil, quienes sin el freno en sus conciencias y sin conocimiento de Dios habían llegado muy lejos en sus formas de vida, hasta una perversión impresionante. Mientras que el judío, por tener la palabra, no llegaba a ese punto, por el conocimiento que tenían de Dios. Y cuando alguien tiene conocimiento de Dios y de la Escritura, esta no deja de ser un dique de contención, un muro de contención, lo que entonces nos da una verdad práctica. ¿Cuánto vale que las familias, que las naciones conozcan la palabra de Dios? ¿Cuánto vale que cada uno de nuestros hijos conozca esta palabra, que les sirva de freno en el alma? Porque esto evita muchos males. Y el otro mandato que dio a los creyentes gentiles, aunque esto no implica que no sea para los judíos, es que vistieran al nuevo hombre, pero el nuevo hombre que ha sido criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Ahora,
Y vamos a tratar cuestiones muy interesantes. Yo quiero que usted vaya asimilando, reflexionando esto que estamos planteando. Con esto que estoy diciendo, estoy haciendo una especie de resumen, de repaso de las cosas que ya hemos visto, porque es importante que queden bien claras en nuestro entendimiento. Ahora, ese vestir al nuevo hombre empezó cuando les dice que ya no mientan, que hablen verdad, que no fueran irascibles y que no guardaran el enojo. ¿Se acuerda usted de ese mensaje? Pero luego avanza y les dice que no hurten. Y por último, lo que vimos el día lunes, que quitaran de su boca toda palabra torpe, corrompida, y puntualizo esta cuestión por lo que vamos a plantear. Evidentemente, muchos creyentes obedecieron, pero hay algo que, aunque no lo dice abiertamente el apóstol Pablo, o sea, no es explícito, pero sí implica que otros se mostraron renuentes a las instrucciones del apóstol y negaron obediencia. Fíjese bien. Y es cuando el apóstol les abre los ojos a una realidad, que habían caído en un conflicto con el Espíritu Santo. Mire, en la Escritura hay muchas cosas que son explícitas, es decir, abiertamente, directamente, así lo dice. Y hay muchas otras cosas que están implícitas, que significa están implicadas, aunque no lo digan de manera directa. Y aquí el apóstol Pablo, de repente, pone un escenario distinto y abre los ojos de esos que no querían vestir a la usanza de Cristo. Les abre los ojos a una durísima realidad. Que ustedes, hermanos, entonces han caído en un conflicto con el Espíritu Santo. Y usted me dice, hermano, ¿por qué afirma eso? La Biblia no es ociosa, la Escritura no es ociosa. Pues si no hubiera sido así, ¿qué sentido tendría el versículo 30? Donde les está diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Les ha dicho 4 cosas y ahora les agrego esta otra. Insisto, el apóstol los confronta con una realidad que estaba oculta a su entendimiento, y que es lo mismo como si el apóstol les dijera, hermanos, este asunto de la desobediencia a vestir al nuevo hombre no es tan sencillo como piensan. En su desobediencia han abierto un enfrentamiento con el Espíritu Santo. Y si usted entra en ese conflicto con el Espíritu de Dios, nomás de manera sencilla, ¿quién lo va a guiar? Si usted está en conflicto con Él. Y el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos aconseja, el que nos enseña. Pero ¿qué va a pasar si usted está en conflicto con el Espíritu de Dios? Por eso digo, el apóstol está abriendo los ojos a una realidad inimaginable. De tal manera que a esos que no estaban interesados en dejar la mentira, la actitud belicosa, que seguían estafando y hablando torpemente, el apóstol escala ese problema
a un nivel de conflicto espiritual de gran trascendencia. Porque la no obediencia a Dios, mi hermano, en realidad es oposición a Dios. Y el Espíritu Santo, que representa en la iglesia y en el mundo los intereses de Cristo, nadie más que el Espíritu Santo. Y el apóstol ha dado una orden que debe obedecerse, o en caso contrario se convierte en un asunto judicial. Ya se acordó usted que Pablo nos diría: os requiero ante el Señor, que era como decir, los pongo bajo juramento, que le decíamos juramento de qué, Pablo, de que les advertí de esta cuestión. Entonces diría Pablo que nadie piense que esta no es cosa grave. Y nos diría: no descalifiquen la severidad de Dios. Y aún diré más, que un conflicto así, escúcheme bien mi hermano, en un conflicto así no hay salida más que la obediencia. Sin embargo, volvamos al verso 30. Eso de no contristéis al Espíritu, que pareciera una declaración simple, sencilla, es gravísima. Y hay dos opiniones. Una que afirma, que dice que se trata de un paréntesis que el apóstol Pablo está haciendo para afirmar que las 4 cosas que ya ha mandado causan tristeza al Espíritu de Dios si no se obedecen. Muy razonable, muy razonable. Y otra interpretación que afirma que en realidad podemos considerar este versículo de no contristéis al Espíritu como el 5.º mandato que el apóstol le da a los creyentes: no contristen al Espíritu de Dios. A mí me parece que ese pasaje, como dije al principio, se hace necesario porque algo pasó con algunos creyentes. Y digo que sí, que no contristar al Espíritu Santo es un 5.º mandato que el apóstol Pablo le está dando a los hermanos de Éfeso. Y es un mandato que trasciende los siglos y a todos los creyentes, sin excepción. Y entonces, es por eso que el verso 30 se hace más valioso, porque pone la conducta del creyente en relación directa con el Espíritu de Dios. Y si la no obediencia causa que el Espíritu Santo se contriste, entonces la obediencia causaría gozo en el Espíritu de Dios, porque Dios tiene emociones, no es como los dioses de los griegos. Pero el apóstol va más allá del mero tener conflicto con el Espíritu Santo. Es decir, este problema de contristar al Espíritu Santo, de entrar en conflicto con el Espíritu, el apóstol Pablo lleva a los hermanos y nos lleva a todos a un hecho futuro que es afectado precisamente por ese conflicto. Habla que esa relación que el Espíritu Santo tiene con los hijos de Dios, tiene con los creyentes, está orientado hacia la redención futura de los creyentes. Pero espéreme, entonces esto cobra una trascendencia inimaginada.
el llamado día de nuestra redención. Ahora, ¿a qué me refiero con eso de que el día de nuestra redención? No olvide, usted sabe que en la cruz Cristo logró la redención de nuestras almas. Bendito el crucificado que tuvo esa victoria eterna, inmensa, la más grande hazaña del universo. Ciertamente en la cruz redimió nuestras almas y usted es un redimido, pero nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. Por eso el conflicto entre la carne y el espíritu. Sin embargo, el cuerpo tiene un glorioso futuro, porque habrá de ser redimido. Y precisamente esa redención está garantizada por una operación futura que estará a cargo del Espíritu Santo. Hermanos, cuando el Señor Jesús venga por la iglesia, resucitará a los creyentes, lo que llamamos la primera resurrección. Al ser resucitados, entonces se dará en nuestros cuerpos la redención. Si es que estamos en la tumba, levantará nuestros cuerpos, que ya no se levantarán iguales, sino transformados, sin relación de consanguineidad. Y si estamos vivos, entonces dice Pablo que seremos transformados. Que este cuerpo mortal, mientras usted vaya caminando, posiblemente en un instante será vestido de inmortalidad, para juntamente con el resto de los hijos de Dios seamos levantados para encontrarnos con el Señor Jesús en el aire. Maravillosa cuestión. Sí, pero a cargo del Espíritu Santo. No olvide que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:11. Y si el Espíritu con mayúscula, Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, y efectivamente el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de la tumba, ese es el que mora en nosotros. El que levantó a Cristo Jesús de los muertos, dice Pablo, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y note esto, por su Espíritu que mora en vosotros. Y ahora lo regreso a usted. Veamos ese conflicto que tenían los hermanos. Y le digo, siendo así, ¿qué tanta importancia cobra tener una buena relación con el glorioso Espíritu de Dios? Lo que significa, evite, hermano, evite confrontaciones con el Espíritu Santo, porque habrá necesariamente esa redención cuando el cuerpo del creyente, alabado su nombre, por la potencia del Espíritu Santo, ¿sí?, que mora en vosotros, lo levantará de entre los muertos, lo transformará y capacitará nuestros cuerpos para ser levantados y levantados en la inmortalidad. Ni carne ni sangre puede entrar al reino de Dios. Por consecuencia, para encontrarnos con Cristo y ser llevados a la casa de su Padre, esa exigencia, la redención de nuestro cuerpo, que está a cargo única y exclusivamente a cargo del Espíritu Santo. ¿Qué tanto conviene, pues, una excelente relación con el Espíritu de Dios? Un cuerpo ya no sujeto a las debilidades y deficiencias de la carne.
Pero con todo y eso, hay algo más. Porque hace el apóstol significativa la importancia de una buena relación con el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu. Y es que la tristeza que los creyentes causamos o podemos causar al Espíritu de Dios habrá de reflejarse en un grupo de creyentes o en un creyente. Fíjese bien, estos que fueron renuentes, y en ese entristecer del Espíritu de Dios se da un distanciamiento con el Espíritu Santo que se habrá de reflejar en alguien que tenía una vida gozosa y que ahora está apagado, sin vitalidad, y un creyente que pierde su capacidad de gozo será un creyente frío, mustio en la fe, no participativo, aislado. Su cristianismo será un cristianismo gris, intrascendente. Entonces dígame, ¿qué justificado está que el apóstol haya señalado con precisión las consecuencias de esa vida apagada por ese conflicto? Como lo menciona en el verso 31, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia. Oiga, hay creyentes que son maldicientes. Contésteselo usted. Se ha quitado de vosotros y toda malicia, o lo que es igual, como resultado de ese gozo que se ha perdido, ese creyente se hace un amargado. Es un creyente que vive enojado hasta sin motivo. Ese enojo es un estado permanente, siempre inconforme. Y la inconformidad es uno de la familia del enojo. No sabe por qué, pero vive molesto. Fácilmente estalla en ira y tendrá el hábito de decir todo a gritos. Pero ahora quiero que vuelva su atención a lo que dije hace un momento, que el verso 30 es una referencia importante, que ha puesto como causa que el contristar al Espíritu de Dios es causa de la falta de gozo, llegando a ser un creyente amargado. Y no existe la tesis escritural de creyentes amargados. Creyentes que tengan lucha, pero gozosos. Porque no puede decirse que alguno está gozosamente amargado. Y lo voy a decir de otra manera, que la eliminación del gozo que produce una buena relación con el Espíritu Santo, se manifiesta, según Pablo, en 5 maneras de estar enojado. Diría usted, mi hermano, que hay muchos creyentes que viven con amargura. ¿Y qué es eso de amargura? Es aflicción y disgusto. Porque puede haber aflicción en los creyentes, pero con gozo. No, esta es aflicción y disgusto junto, compañeros inseparables. Entonces, es un creyente que tiene un cristianismo en el que él se queja que sufre mucho. Yo le voy a decir en mi experiencia personal, he tenido una vida muy dura. Sin embargo, yo me he dado cuenta que el Señor Jesús fue muy certero y muy cierto cuando dijo que su yugo era liviano.
que su carga era ligera. Y yo he sentido que a pesar de la dureza de las cosas que hemos padecido, su carga no ha sido carga. Lo he sentido ligera. Porque si no fuera así, diría usted que el Señor mintió en esa declaración. No, Señor. Entonces, es un creyente que tiene un cristianismo en el que él siente que sufre mucho. Mire, si usted ve sus rostros, le ve la cara a esos creyentes, son almas en pena. Alabado sea Dios. He acudido a esa figura del alma en pena. Pero la amargura se expande, se desplaza, crece y cubre más espacio y logra alcanzar la vida de otros creyentes a quienes también les amarga la vida. Y un creyente gozoso en Cristo es refrigerio para el alma de los demás creyentes. Platica usted con ellos y fue como un vaso de agua fresca en pleno desierto. Y eso me lleva a decir que hay creyentes que amargan la vida de los demás creyentes. También quiere decir carácter desabrido. Y creo que eso es más que suficiente de lo que pueda decirles. Porque busque esa llenura del Espíritu Santo en la que se da, y únicamente allí se da la profunda relación con el Espíritu de Dios. Esa amargura se reflejará en amargura de palabras. Y pareciera que ya hemos hablado de la ira y el enojo. Y me estoy acordando, dijo, sí, es cierto. Y entonces tengo que decir, hermano Pablo, usted ha sido repetitivo. Pero tengo que reflexionar y decirle que no lo es. Que está dando otro enfoque a eso que parece lo mismo. Porque al hablar de amargura, enojo e ira, lo que hace es señalar que las deficiencias internas en nuestra alma inevitablemente se habrán de mostrar como deficiencias externas. Pues el enojo además se revela en palabras injuriosas, en gritos, donde el gritar, mis hermanos, perdónenme, pero un hermano gritón no se ve bien. Y vaya que los hay, muchos gritones. Bien dijo la Escritura y la profecía de Cristo, que no voceará por las calles. Cristo no era un predicador gritón, insultante. Debió ser hermoso oír al Señor Jesús. Tanto así que las gentes cuando lo oían no querían que terminara ese mensaje. Nunca ha hablado hombre como este. De tal manera que ningún creyente debe tener esa práctica. Diría usted que se da mucho entre los creyentes hablar a gritos, con ira, injuriar. Gritar es propio de una persona belicosa, pero que busca manifestarlo en público, lo que revela su falta de control. Así era el viejo hombre, así eran los harapos del viejo hombre. Y aquí hago un alto. ¿Cómo seguir a un creyente que grita cosas a otro, que levanta la voz, que incluso lo disfruta en una especie de escúchenme todos lo que le voy a decir a este? Cuando que la Escritura enseña que por razones de la piedad, si tu hermano te ha ofendido, habla con él en privado. No, esta es su ufana, quiere gritarlo al mundo entero. Y ese es el colmo de una vida amargada
y amargosa. Y alguien dijo que la amargura engendra enojo. El enojo, ira. La ira, voces o gritos. Y las voces, maledicencias, calumnia, injurias, insinuaciones. Santo Dios, ese creyente gritándole a ese otro, le insinúa cosas que levantan mayor conflicto, conjeturas que engendran el mal. Y me llamó la atención la versión que dice ira y voces. Y fui a la etimología y consulté a la familia de esta palabra y encontré que significa lo que se dice a gritos, donde vociferar es lo mismo. Ese creyente le gusta vociferar, dice Pablo. Y vociferar es llevar la voz y no dejar que el otro hable. Se trata de que él quiere ser arrollador, que la otra persona se vea rebasada, se quede hasta boquiabierto. No quiero pastorear esa clase de gente si no corrige esas maneras. Significa también meros chillidos para vencer sin convencer. Y luego habrá hasta de jactarse y dirá, ya hablamos y ni siquiera habló. Y yo le diría, si no lo dejaste hablar, hermano, yo le pregunto, ese creyente es uno que representa a Cristo. ¿Es ese el nuevo hombre? Por eso el Espíritu se contrista. Y por eso el Espíritu que pone en el creyente palabras de adoración a Dios, de súplica, se contrista. ¿Y quién va a poner en sus labios palabras de adoración profunda? ¿Quién? Si es el Espíritu de Dios el que lo hace. Y en los labios de ese creyente no habrá palabras de adoración. Pero vea esta otra. Vocerío, que significa voces altas y desentonadas. Lo que llamamos hablar sin ton ni son. Y por fin termina el capítulo en el verso 32, donde hace una exhortación que dice: antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Como también Dios os perdonó en Cristo. Y es entonces cuando pienso, ¿por qué tiene que dar Pablo esta orden? ¿Y qué tiene que ver esto con lo anterior de ese hermano? Me diría, ¿no estamos diciendo que es un gritón injuriador, ofensivo? ¿Por qué ahora echa mano del perdón como finiquito a todo lo que ha dicho? ¿Se acuerda que hablé de un grupo que entró en conflicto con el Espíritu de Dios? Y que cuando eso sucede, el creyente deja de ser un hombre gozoso. Se hace indiferente, frío, apático en la fe y problemático entre los demás hermanos. Eso deja entrever que justo cuando el gozo del Espíritu pone distancia con su manifestación se pone distancia, a pesar de que mora en nosotros, no se manifiesta. No se va el Espíritu de nosotros, pero pone a distancia su manifestación. El alma de estos creyentes se agrava. Es muy ofensivo. Por eso el apóstol ahora les da la salida del perdón. Y está pidiéndole a los hermanos de la iglesia que perdonen a esos
les den oportunidad de vestirse, y les habla a los demás creyentes que sean benignos, misericordiosos y que otorguen el perdón. Y si no hubieran sido agraviados por ellos, ¿para qué tendría que recomendarles que perdonaran? Y usa como ejemplo el perdón que Dios nos dio en Cristo, donde el contraste es profundo. Pues Dios nos perdonó y le costó la vida de su propio Hijo, mientras que a nosotros no nos cuesta nada. Y termino con lo que dice en el capítulo 5, verso 1. Mire cómo cierra la idea. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Yo quiero que usted, esto que planteé esta mañana, que quise señalarlo, el conflicto con el Espíritu Santo, que es un quinto mandato a ese nuevo hombre: no entres, no contristes al Espíritu de Dios, porque es el que te tiene sellado para el día de la redención. Que no ves que Él es el que va a levantar a los creyentes de entre los muertos para llevarnos con Cristo. Que tanto conviene entonces que tú tengas una buena relación con Él. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Y en el capítulo 5 va a ir apretando todavía más cosas y va a ser cada vez más profundo. Que el Señor les bendiga, hermano Isaí. Gracias por esta oportunidad de presentar la palabra. Gracias a usted, pastor. Nos llena el corazón al oír la expresión del Espíritu Santo, ya que usted lo dijo, evitemos confrontaciones con el Espíritu Santo, y eso es lo que nos ayuda a cada día mantenernos firmes en lo que hemos creído, no a la mentira, no a las malas palabras, no al hurto, no perdamos el gozo, porque ya dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Usted lo dijo, que el Señor tenía también sentimientos, y efectivamente, si usted lee la palabra, y aquí mismo lo dice, que el Espíritu Santo se entristece, se goza, y aún en el principio, en Génesis dice, le dolió en su corazón. Es decir, que el Señor se manifiesta de varias maneras, y también a la misma vez sabemos que Él tiene sentimientos como usted y yo. Así que, pero Dios nunca está amargado. Eso es una cosa bien sabida. Dios no está amargado. Dios nunca ha mentido, mucho menos es un hurtador. Incluso Él ha pagado el mismo precio que nosotros debimos haber pagado, aun sin embargo lo ha hecho por nosotros. Nuestras líneas telefónicas el día de hoy, si usted desea comunicarse con nosotros, ya tenemos algunos minutos extras, así es que nuestra línea 704-831-2465, 704-831-2465, y esta preciosa palabra que ha estado dirigida a usted en el capítulo 4, estos versículos del 30 al primer versículo del capítulo 5. Así es que gracias, pastor, una vez más le agradecemos por esta enseñanza. Como usted dijo, hay que evitar mucha gritonería, mucho enojo, mucha ira, y no debe estar en el vocabulario nuestro. Si algo existe, hay que corregirlo. Por eso somos humanos. A veces el hombre se equivoca, pero Dios, a través de su palabra, nos da el conocimiento, nos da el manual. Aunque traíamos un manual viejo, pero ahora tenemos uno nuevo, excelente, mejor pacto, dice la palabra, que el que había antes. Así es que en Cristo Jesús somos más que vencedores. 704-831-2465 es nuestro número a marcar. Pastor. Bueno, yo creo que una de las cuestiones muy importantes es esta. ¿Qué sentido tendría motivar simplemente con la palabra y con la enseñanza o con la predicación? El creyente debe pensar en ella, reflexionarla, de tal manera que esto se convierta en una realidad en su vida. Porque la palabra de Dios es dada precisamente para construir, para que el hombre de Dios se perfeccione. Y yo espero que esto que hemos ido planteando, y sobre todo esto último, cuando Pablo de repente
introduce la figura del Espíritu Santo contristado, en realidad está preparando una enorme plataforma para lo que nos va a decir en el capítulo 5. Es decir, yo quisiera que pedirle que tengamos expectación, porque esto es verdaderamente sumamente importante. Hermano Isaí, muchas gracias. Amén, amén. Gracias, pastor, a usted también. Y bueno, le insistimos una vez más, nuestros teléfonos a marcar es el área 704-831-2465. Efectivamente, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Así es que si usted es un hijo amado, usted tiene que imitar el amor de Dios. Efectivamente, si usted tiene alguna situación con alguien, pues muy fácil, simplemente hable con él. Y ya claro, si no le escucha, entonces va al siguiente nivel. Pero por lo pronto no hay que publicarlo a los cuatro vientos, sino que hay que mantenerse como el amor de Dios es tan inmenso, es tan lindo, que aún ahí el siguiente versículo dice que fue un olor fragante el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿Cómo rechazarlo? ¿Cómo decirle, el Señor, pues usted lo hizo, pero yo no lo voy a hacer? Yo lo hago a mi manera. Hay que someter la carne, y eso no es tan fácil. A veces los sentimientos fuertes de las culturas a veces hacen que los hombres reaccionen de una manera, pero al manifestar el amor de Dios no hay espacio para esas cualidades que el hombre trae consigo. La vieja naturaleza ha pasado, pero ahora en Cristo Jesús somos personas diferentes, debemos de ser, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Buenos días, adelante. Buenos días, Pastor Ramos. Amén, le escuchamos. Cuando habla el Pastor Ramos acerca de todo lo que está dando la enseñanza, muy preciosa, siento que hay dolor cuando él habla. La verdad es que hoy por hoy es lo que se siente dentro de las iglesias. Cuando se está hablando al pueblo y hablan con amargura, hablan con enojo, con palabras en doble sentido o diciendo indirectas dentro mismo de la iglesia, poniendo un poco de cizaña dentro de la iglesia, que a veces uno cosas que no entiende porque no las dicen directamente, sino que pican y dejan, como decir, a nuestra imaginación. Y es lamentable porque creo que en el grito no está la unción, en el grito ni en el micrófono. Hoy por hoy es mucha la bulla que hay y no hay unción, no hay poder de Dios, no hay palabras que vengan, como dice la palabra, es bien clara: seamos imitadores de Cristo, dijo el apóstol Pablo, y lo mismo dijo Jesús: sean imitadores de mí como yo del Padre. Yo quisiera saber, preguntarle al Pastor Ramos, si aún está en línea, qué él piensa acerca de las iglesias que hoy por hoy tienen los parlantes demasiado altos, porque a veces yo me pregunto cómo se sentiría Jesús si nos visitaría y entraría a una iglesia donde es lamentable que a veces ni nuestra voz se puede escuchar para poder alabar a Dios o poder cantar, porque más es el ruido de los parlantes que lo que uno está cantando. Dios le bendiga, Pastor Rama, que tenga buen día. Gracias, Pastor. Gracias, hermana. Pastor, adelante. Bueno, yo creo que aquí tenemos que partir de que el sonido, si hablamos de eso estrictamente, tiene que ser en lo que es necesario, no lo que es excedido y sobregirado. A mí me pasa lo mismo. Yo he llegado a lugares donde oigo solo el sonido de las guitarras, de esto, pero no se entiende lo que se está cantando, y eso no edifica. Esa es una cosa. La segunda cosa que la hermana mencionaba es el hecho de que se dicen muchas cosas desde el púlpito. Y yo le voy a decir esto, que yo eso lo creo con todo mi corazón, y que nunca en mis 53 años de ministerio jamás he usado el púlpito para insinuarle a nadie ninguna indirecta ni eso. No acostumbro jamás, porque no es saludable. El púlpito no es, como decían los viejos predicadores, no es un escondedero de cobardes. El púlpito es para edificar, para construir, para presentar la palabra con el alma. Para eso es el púlpito. Sin embargo, yo rechazo categóricamente en mi espíritu y por mi experiencia ministerial que esas cosas se hagan. El creyente, el predicador de Dios, o el que participa ministrando, tiene que ser un hombre muy sano, muy puro, 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 muy puro
para que entonces el pueblo reciba también esa salud de la vida en Cristo, hermano pastor. Gracias. Una llamadita más. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días, Pastor Isaí. Buenos días. Sí, nuevamente para felicitar al Pastor Natividad, para bendecirle, que Dios le bendiga su vida. Y también quiero hacer el comentario que hacía el hermano anterior. Muchas veces uno escucha una prédica, escucha un pastor, y yo pienso que Cristo tenía una voz gruesa, pero no gritaba, no se hacía entender muy fácil. Ese es uno de los problemas que tenemos en algunas iglesias, o algunos predicadores tienen un sistema para predicar, pero pienso que existe, es un sistema que hay que cambiarlo, a decir lo que hay que decir, las cosas hay que llamarlas por su nombre, sea porque uno a gritos no escucha, no entiende. Si la persona, si el predicador tiene una palabra clara, se va a entender sin necesidad de gritar. Amén, así es. Gracias, hermano. Vamos con gracias por su comentario, le agradezco bastante. Última llamada, adelante, le escuchamos. Bueno, para bendiga, hermano. Amén, adelante. Es interesante el comentario del Señor, que me encanta, de que realmente hoy en día, como dicen, los púlpitos lo están usando para tirar indirectas, y eso es notorio casi en toda la iglesia. Y es por eso que a veces el pueblo se daña, porque aunque no sea él el culpable, se siente culpable, porque como hay tanto chambre en medio de la iglesia, el pastor dice, andan hablando de mí, entonces ya se siente culpable, gracias a Dios han hablado, y es donde se está desintegrando el pueblo de Dios por eso. Pero la verdad es que estamos usando el púlpito realmente para tirar indirecta, como dicen, y a veces hacen un sermón de hora y media, y cuando ya no tienen nada que decir empiezan a hablar de incoherencias que ya solamente porque quieren tener el pueblo ahí en una hora y media. Así es. Bueno, no se le oye. Amén. Gracias, hermano. Se nos acaba el tiempo, ya estamos excedidos, 3 minutitos más. Agradecemos sus llamadas. Efectivamente, bueno, el púlpito es para predicar. Como le decía Pastor Ramos, hay personas que utilizan el púlpito casi 2 horas. Y lo que pasa es que es puro relleno. Tenemos que hablar con sabiduría, con entendimiento. Si el Espíritu Santo nos lleva, excelente. Hay que darle el lugar que él le pertenece, pero no podemos, por tanta habladuría, mucha gente se empieza a dormir. Y creo usted que es maestro, Pastor Ramos, usted que entiende cuánto tiempo es lo normal, no sé, 40, 45 minutos. No vamos a ponerle tiempo porque no queremos poner un límite y decir este es el tiempo adecuado, pero los estudiantes mismos en las escuelas no tienen 1 hora y media de aprendizaje, tienen quizás 1 hora, 45 minutos, que es lo que tenemos que aceptar para poder tener el tiempo de la alabanza, tener el tiempo de la predicación y tener el tiempo de la administración en la oración y todo esto que indica un servicio de un culto. Pero sí hemos visto que a veces la gente entra y sale de los servicios debido a que son muy largos, 3-4 horas, y los niños, las personas tienen la necesidad de tomar agua, tienen la necesidad de ir al baño, cuestiones de esas que involucran, y todo eso va pues dañando la imagen que nosotros hemos ido a un servicio. Un último comentario, pastor, para que ya salimos de este programa. Bueno, yo considero que establecer ese criterio en términos de la pedagogía, que dice que 5 minutos, 15 minutos para este otro tipo, media hora, 45 minutos. Digo, puede ser cierto en un momento dado. Sin embargo, en términos de una administración donde el Espíritu de Dios y donde la enseñanza que se esté dando está edificando al creyente, no pudiéramos poner ese límite por una razón. Cuando usted está ministrando de parte del Espíritu de Dios, la gente no quiere salirse. Esa es una cuestión. Usted no los tiene a fuerza. Hay una operación donde la gente se queda sentada y dice, esta no me la pierdo. Pero ¿sabe qué?
Este tema como que es un tema que en alguna ocasión me gustaría que lo comentáramos, el tema ministerial. Pero la pregunta queda allí de pie, esta pregunta que acaba de hacer el hermano. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, pastor. Dios me le bendiga. Y bueno, nosotros aquí continuamos a través de Radio Oración. Agradecemos su tiempo, su espacio que nos ha permitido. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.